Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Écija Comarca Televisión, la televisión pública del Ayuntamiento de Écija, y a este especial, una pequeña entrevista que hemos querido ofrecerles para hablarles, como no, de igualdad, con motivo de la cercanía de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Vamos a hablar de una experiencia muy bonita que ha podido vivir en primera persona una técnica del Ayuntamiento de Écija, Lola Bello. Hola. Bienvenida, Lola, ¿qué tal? Muchas gracias, bien. Decía que una experiencia bonita, supongo que de aprendizaje maravillosa en Ecuador, nada menos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge toda esta iniciativa. Bueno, pues te cuento. Esto surgió de una convocatoria que hizo la Agencia Española de Cooperación, que solicitó a través del FANSI, que es el Fondo de Municipio Andaluz para la Solidaridad, pidió, bueno, pues técnicas o técnicos de igualdad de administraciones locales para realizar un proyecto de asistencia técnica en relación con la prevención de la violencia de género en Ecuador. Total, bueno, pues yo se lo comenté a la delegada, a la coordinadora, total, me dijeron que vale y me postulé, ¿no? Pues de estas cosas que tú... Que te echan a la cabeza, ¿no? Sí, presenté mi currículum, digo, bueno, vamos a ver. Y bueno, y me seleccionaron. Entonces, bueno, pues la verdad que fue muy interesante el tema, porque justo, bueno, yo eché el currículum y a los pocos días saltó las revueltas estas de octubre en Ecuador con la población levantada, el centro de Quito, que digo, bueno, veremos a ver. Y la verdad que cuando estuve ya en el viaje en Ecuador, porque estaba el clima que había allí era un clima de calma tensa, es decir, sabía que da la cosa un poco así como una especie de... El ambiente enrarecido. Eso es, como una especie de alto el fuego, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante a muchos niveles. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa que habéis llevado a cabo allí? El objetivo era asesorar a la Oficina Técnica de Cooperación Española en Ecuador sobre prevención de violencia de género. Entonces allí la ley de violencia de género es de 2018, es reciente y prácticamente no se ha implementado. A nivel técnico la ley es mucho más avanzada que la nuestra porque contempla un montón de violencias como violencia de género, porque nuestra ley solamente contempla la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, es decir, que tiene que haber habido una relación afectiva. Entonces, esta no, esta es una ley mucho más amplia, que ya contempla la violencia sexual, la violencia económica, la violencia política, que allí se da mucho porque, por lo visto, las alcaldesas, los cargos públicos, mujeres que se atreven, después son muy amenazadas, sí, y muchas dejan el cargo por este motivo. O sea, es curioso que... Sí, a pesar de ser ley nueva, sí que ha ido aprendiendo, parece, de todas las que ya están implantadas para mejorarla un poco. Claro, ya hay mucho trabajo realizado, por eso también le interesaba con España, hombre, aparte del tema del idioma, aquí tenemos mucho trabajo realizado, entonces era a ver cómo se implementaba la ley en los territorios, ¿no? Porque lo que se trataba era de las administraciones locales, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado allí cuando habéis llegado? ¿Mucha diferencia con la sociedad española? Hombre, es muy diferente, ¿verdad? Tengo que decir que la agenda nos la preparó la Agencia Española de Cooperación allí. Entonces, bueno, pues nos hemos reunido, digamos, al más alto nivel, porque hemos estado con unas mujeres, que Viviana Ido es la que lo dirige, hemos estado con las feministas que son consultoras internacionales en su mayoría, hemos estado con la CONAIE, que el presidente Jaime Vargas, bueno, ese es el que hizo la revolución y el que la paró, fíjate el poder que tiene este hombre, ¿no? Después una sociedad muy diferente de la nuestra, porque allí tienen 14 pueblos y 18 nacionalidades que tienen reconocido su cosmovisión, poblaciones indígenas a nivel constitucional, incluso sus propios métodos de justicia, por lo cual es una sociedad muy heterogénea, incluso paisajísticamente, es un país muy pequeño, en la mitad de España prácticamente, y tiene 3 zonas, la costa, la Amazonía y la sierra, porque los Andes la cruzan, con climas diferentes, orografía diferente, paisajes diferentes y gente diferente, entonces es una sociedad mucho más compleja que la nuestra. Sí, pues supongo que legislar será todavía más complicado, ¿no? En una población de ese tipo, ¿no? Sí, ten en cuenta que nada más estos pueblos tienen su propia lengua,
Con lo cual esa es una de las brechas que hemos detectado también, que por ejemplo si una mujer se decide a realizar una denuncia, a lo mejor vive en un poblado que tiene que cruzar en barca, que a lo mejor para el siguiente puesto le supone un día de viaje y después se encuentra allí y a lo mejor no maneja bien el castellano y no tiene nadie que la traduzca, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil. Pero después es una sociedad muy desigual. Porque Quito, por ejemplo, es una ciudad muy moderna, te lo encuentras todo, te encuentras población indígena, te encuentras gente bueno, yo qué sé, todos los servicios que puede tener una gran ciudad moderna. No tiene Quito, ¿no? En cambio habrá zonas, sobre todo rurales o las selváticas, como tú nos mencionabas, que prácticamente... Claro, es completamente diferente. Por ejemplo, la zona que estuvimos, que fue en Sucumbíos, estuvimos en una casa de acogida, porque allí prácticamente todo lo que se lleva de igualdad y de prevención de violencia está, digamos, financiado por la cooperación internacional, no solamente española, por ejemplo también la alemana, y bueno, y por el tejido asociativo de mujeres. Que yo eso lo pensaba, ¿no? ¿no? O sea, sí, existe. Hay un tejido asociativo importantísimo y después, bueno, con una valentía porque allí te la juegas. Claro, no es allí lo mismo te la que aquí, juegas. ¿no? Que está incluso bien visto, ¿no? Que haya una asociación que claro, luche por ejemplo, la casa de igualdad. acogida de Lago Agrio, que está en la provincia de Sucumbíos, eso era una zona, es una zona que hay petróleo, porque Ecuador es un país que tiene petróleo y bueno, y una zona de trata, de narco, que hasta hace 4 o 5 años mataban a gente en la calle por ajuste de cuentas. Entonces tú imagínate una casa de acogida en ese sitio, ¿sabes? Que es muy bonita porque está de colores, pero tú después te vas fijando y todos son alambradas, todos son, sí, pintadas de blanco para quitarle el hierro, es una cárcel. Un poco, final, sí, ¿no? Claro, y después, bueno, el valor que tienen estas mujeres, las que llevan la casa, bueno, las que están allí acogidas y las técnicas, digamos, que están allí trabajando, que son mujeres muy convencidas y yo se lo preguntaba, digo, bueno, y aquí amenaza, dice, bueno, eso diario, continuamente, ¿no? Y amenaza que sabes tú que se van a que hacer. se pueden cumplir. Exactamente, que allí verás, como en otros muchos sitios de América Latina, la vida vale un poco menos, ¿no? ¿Son mujeres jóvenes las que suelen participar en estas asociaciones o también las tenemos de avanzada edad? Sí, hay mujeres, por ejemplo, con las mujeres que nos hemos reunido, en su mayoría había de todo, ¿no? Pero bueno, con esta que yo te comentaba, consultoras internacionales, estas mujeres con este poderío, eran mujeres ya maduras. Pero también hay, no, ni una menos, verá, hay un montón de movimientos asociativos que está fuera, digamos, de los márgenes, ¿sabes? Que con las redes sociales, feminismo global. Eso es lo que también te das cuenta, que hablas con estas mujeres independientemente de las diferencias, porque allí, por ejemplo, hay una incidencia alta del incesto, por ejemplo, hay muchísimas, el aborto está penalizado, incluso en todos los casos, incluso en niñas, hay mucho embarazo de niñas y adolescentes, que incluso siendo fruto de una agresión sexual se las obliga a tenerlo. Seguir adelante con él, ¿no? Entonces, bueno, pero después, independientemente de esas brechas mucho más fuertes que a lo mejor en la sociedad española, pero sí que hablamos el mismo lenguaje y realmente son los mismos problemas, a lo mejor en algunos casos más agravados, más complicados en otros. Y en otros casos, pues tienen un corpus teórico, estas mujeres, impresionantes, sí. ¿Hay alguna cosa en la que tú hayas visto que están más avanzados que nosotros? Bueno, yo he aprendido mucho. Por ejemplo, ellos tienen un concepto que aquí también está, pero que es el de la restitución de derechos. Porque eso nos lo preguntaban mucho. ¿Cómo hace con las mujeres para el tema de la restitución de derechos? Y aquí prácticamente lo que se plantea es a nivel judicial y con el tema indemnizatorio, que es residual totalmente, ya en los casos de asesinato y poco más, o lesiones muy graves. Pero allí tienen ese concepto muy arraigado, ¿no? Porque entienden que la sociedad les ha fallado a estas mujeres y de alguna forma hay que restituirles esos derechos que han perdido, ¿no? Y me parece muy interesante, la verdad. Sí, habría que trabajar en eso también aquí, ¿no? ¿El índice de mortalidad por violencia de género es mayor, es menor o proporcionalmente a lo mejor? Es mayor, porque bueno, ahora están con el registro único, nosotros llevamos ya desde el año 2003
ahora están ellas empezando y creo que contabilizadas, que no son todas, reales, ¿no? ¿Sabes? Pero contabilizadas creo que el año pasado llegaron a 90 y tantas, 91 mujeres asesinadas, teniendo en cuenta que es un país que tiene 17 millones de habitantes, ¿verdad? Que no tiene la entidad que tiene. Y después la violencia sexual es muy fuerte. Y bueno, estando nosotras allí salió una encuesta de la percepción de la violencia de género y 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas consideraban que habían sido víctimas de violencia de género. Son muchas, ¿eh? Son muchas, sí, son muchas. ¿Has notado allí, bueno, supongo que será un poco al contrario que aquí, ¿no? Porque aquí estamos viendo como una regresión, algunas ideas que parecían olvidadas y ahora parece que están volviendo otra vez a calar en la sociedad. ¿Allí están en ese punto o quizás están todavía recuperando esas ideas más avanzadas? Sí, bueno, allí también está esa corriente, también, además, ¿no? Bueno, ya lo vemos en América, Trump, Bolsonaro, en fin. Hazte Oír tiene allí voz, y además son lobbies que tienen mucha pasta, tienen mucho dinero, y bueno, y después también es un país con mucha tradición católica, con lo cual, por ejemplo, el tema del aborto totalmente descartado, ¿sabes? Y se apoya mucho todas estas campañas, digamos, de reacción a los avances, a los poquitos avances de las mujeres, ¿no? Eso es internacional, vivimos en un mundo para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, sí. Lola, ¿qué te traes tú de allí? Como mujer supongo que muchas experiencias, pero como técnica también supongo que te traerás aprendizaje para poder implantarlo en Écija, en el trabajo que hacéis desde el Centro Municipal de Información a la Mujer, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, yo ya te digo, he aprendido muchísimo en estos días con la gente que he conocido, tan interesante y bueno, claro, allí por ejemplo trabajan mucho el tema de las masculinidades, una sociedad muy machista. Y entonces eso, por ejemplo, es una reflexión que ayer mismo se hizo aquí un taller a cargo de Octavio Salazar de este tema, porque es verdad que nos hemos olvidado un poco de los hombres, ¿no? En general, ¿no? En este tema. Porque se ha intentado que las mujeres consigan autoestima, que vayan conquistando espacios, que se eduquen en igualdad, pero digamos los hombres han quedado un poco al margen de esta historia, ¿no? Y creo que para avanzar, ya con los años que llevamos, es necesario, importantísimo, implicar a los hombres en el movimiento feminista y en la lucha por los derechos de las mujeres, que como decía Octavio ayer, también es muy liberador para los hombres, porque se trata un poco de que los roles, porque el rol masculino también es muy duro, eso lo hemos hablado muchas veces. Es verdad que las oprimidas no es fácil. Y entonces los hombres ahora mismo pues están un poco desdibujados porque su rol tradicional de proveedor de la familia, de tal, ya no es así. Y bueno, tampoco se han incorporado totalmente a las tareas de cuidado, a todo lo que es tan enriquecedor desde mi punto de vista, de las emociones, de lo que es el cuidado de la vida, ¿no? Muchos andamos perdidos, ¿eh? No saben muy bien cómo actuar tampoco para no dañar sensibilidades, en fin. Yo creo que nos pasa sobre todo a nuestra generación, ¿no? Porque las generaciones mayores quizás ya tengan otra visión diferente del tema, pero nuestra generación está un poco desorientada, podríamos decir, ¿no? A la hora de actuar en esa igualdad de derechos y demás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que estáis un poco desorientados, sí, también las mujeres en algunos, pero bueno, es verdad porque no todas las mujeres son feministas, es verdad que la sociedad es machista incluyéndonos a las mujeres, por eso no hay que ver el feminismo como una guerra, como muchas veces se quiere pintar, de mujeres contra hombres, eso es absurdo totalmente, yo no he conocido ninguna feminista que odie a los hombres, la verdad. Y no tendría mucho sentido, por otro lado. Es que no. Además estamos rodeados de hombres, de tus padres, tus hermanos, tus amigos, en fin, es una cosa absurda. Se quiere presentar así, pero no es así. Entonces, bueno, es de construir otro modelo social, ¿no? Más acorde también con la vida, ¿no? Que tradicionalmente se le ha encargado el cuidado de la vida a las mujeres,
En eso ya pues, lo tenemos súper interiorizado, y lo que se trata también es de que los hombres participen en ese ámbito importantísimo. Claro, pero además lo que tú decías, muy enriquecedor también emocionalmente, ¿no? para todo el mundo. Lola, ¿cuál es el shock, podemos llamarlo así, mayor que te has llevado en el viaje, en la experiencia que habéis vivido allí en Ecuador? Bueno, por ejemplo, el tema de las comunidades indígenas, de los pueblos y nacionalidades, que bueno, era una realidad pues, muy diferente. Ellos, por ejemplo, no conciben el tema de la violencia de género que se trabaje como política pública, no lo entienden, entonces porque ellos tienen una forma de solucionar sus problemas en el ámbito de la comunidad en el que participa toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, pues eso es difícil, ¿sabes? Digamos, desde tus conocimientos a lo mejor trasladarlo, ¿no? Porque ellos eso lo ven como una intromisión en su forma de entender la vida, en su cosmovisión, ¿no? Después, por otra parte, eso también me ha chocado mucho ya eso a nivel vivencial, el tema del trabajo infantil, que hay mucho. Ven muchos niños y niñas en la calle, a lo mejor, yo qué sé, tarde, niñas vendiendo tabaco con 11 o 12 años, en entornos a lo mejor muy masculinizados, que dices tú, ay, madre mía, carne de cañón, qué miedo. Todo eso te remueve mucho, ¿no? Y después, bueno, lo de las mujeres, lo del movimiento feminista, a mí eso me toca, y las mujeres de Sucumbíos, que vamos... Tenían porque aparte de la casa de acogida, tenían un servicio que era una especie de centro de la mujer, con más técnicas que nosotras aquí, ¿sabes? Sí, también tienen más población allí en Lago Agrio habría como 300.000 habitantes, una cosa así. Y bueno, se llama La Puerta Violeta. Entonces le encanta la canción de Rosalén, por eso le pusieron La Puerta Violeta. Y bueno, las escaleras, que eso es una iniciativa que también, por eso te digo que también llevamos aquí, los pusimos en los edificios públicos. Pues la canción de Rosalén, los versos. Claro, mientras estuvimos allí, entre todo ese ambiente emocional, el calor que hace allí en la selva es horrible. Es una cosa, mira que aquí estamos acostumbrados al calor, pero no es ese calor. Húmedo, ¿no? Es que es la humedad esa espantosa, entonces... Todo eso, el adaptarte, estas mujeres, las cosas que te contaban, ¿no? Lo que estuvimos compartiendo, la verdad que para mí, vamos, yo no lloré allí de milagro, pero estaba encima con la cancioncita de La Puerta Violeta de fondo, la verdad que sí, que fue muy emocionante. Es bonito. Lola, supongo que vienes con fuerzas renovadas, ¿no? A la hora de seguir trabajando, de ese trabajo tan importante que hacéis desde el Centro Municipal de Información. Sí, claro, me trae un montón de ideas y de fotos y de cosas, porque ya te digo, hay mucho trabajo también teórico, desde ONU Mujeres, hace un trabajo magnífico, desde estas mujeres que te he comentado, desde las políticas, que también allí, ya como he comentado lo de la violencia, también están munidas en la adversidad, digamos, ¿no? Y bueno, ahí me trae un montón de cosas que se pueden extrapolar aquí. De hecho, después del viaje, claro, lo que tú teníamos que hacer un informe, ¿sabes? Detectando las brechas y después proponiendo propuestas de actuación, que ese informe es lo que va a servir de base para futuros proyectos allí, ¿no? Y claro, pues entonces hemos hilado fino y la verdad que sí que traigo un montón de ideas que ya le he trasladado a mis compañeras y que ya estamos liándolas, sí. Y después muchos contactos también, porque con esto de las redes y demás facilita muchísimo el intercambio, claro, el ¿no? seguir, ¿no? con esa relación. Con esas relaciones. Lola, estamos en estos días celebrando el Día Internacional de la Mujer, a tope de trabajo supongo desde el centro. Se incide especialmente, por lo menos en estos últimos años lo hemos visto así, en el tema de la educación, ¿no? En el tema de las nuevas generaciones que vengan ya con eso aprendido, con H, ¿no? ¿Has notado eso allí también o allí eso lo tiene un poco más aparcado, el tema de la educación? Allí, hombre, esa es una de las brechas que se detectan porque hay que trabajar mucho con... Pero claro, la educación depende directamente del Estado. Nosotras, nuestro informe y demás era relacionado con los gobiernos locales, porque lo que se trata es de bajar la ley a los territorios, ¿no? Entonces, claro, como esa es una política, digamos, estatal, no tienen allí, es otra organización territorial,
pues la verdad digamos, el Estado no suelta, ¿no? Yo creo que ahí sí que se debería, yo lo considero fundamental, porque es educación en valores, en definitiva, y valores buenos y positivos. Bueno, el respeto, porque ¿qué se plantea desde el feminismo? Desde pues que todos tenemos las mismas... No es que tengamos que ser idénticos no somos... No lo somos, de hecho, ni facto. incluso entre el mismo sexo, no tiene nada que ver, cada persona es única, ¿no? Pero sí que el respeto a la diferencia, el respeto y que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Y tengamos modelos en los que, por ejemplo, esta exposición, pues se trata de eso, de que las mujeres también tengamos referentes, que si una mujer pues quiere ser, que te digo yo, pues astronauta, por decir una cosa así un poco exótica, pues que tenga referentes también, ¿no? Que no lo vea como algo que a ella le está vetado de alguna forma, bueno, ¿no? si tiene que ser la primera que lo sea, ¿no? Tampoco y sí, pasa, por supuesto, siempre hay que ir abriendo camino, pero que yo creo que son valores positivos, ¿no? Que hacen una sociedad más rica. De hecho, eso lo dice mucho Amelia Valcárcel, que la tenemos por ahí, que la riqueza y el desarrollo de un país se mide, es un factor de medición perfecto, se mide en los logros y los derechos que han alcanzado las mujeres, en el bienestar que tienen las mujeres de ese país, ¿no? Y de hecho el feminismo y bueno, los derechos de las mujeres se desarrollan fundamentalmente donde se desarrollan, en las democracias. Lógicamente. Porque, claro, ese es otro de los temas del feminismo, que el feminismo es universalista y aquí estamos hablando de los problemas, por ejemplo, que nos atañen aquí a la sociedad española, en este caso pues la ecuatoriana, que también está mucho más desarrollada y tiene una democracia más precaria, inestable, lo que sea, pero hay otros territorios en el mundo que aprovecho también para comentar que vamos a tener a Nazarín Armanian, que es periodista, escritora, iraní, que nos va a contar la situación de otra parte de Oriente Próximo. Quiero decir que hay situaciones en las que las mujeres es que tienen menos derechos que un animal. Sí, sí, es cierto. Entonces eso es... Parece mentira en pleno siglo XXI, pero es tal cual, ¿eh? No, y cada vez que hay una regresión, se empieza atacando los derechos de las mujeres. Es así, Lola. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso general. Por supuesto hay muchísimo más que contar de este maravilloso viaje, de esta iniciativa, Lola, pero yo creo que con lo que nos has contado, yo siempre aprendo muchísimo hablando contigo. Y yo contigo. De estos temas y me encanta que podáis traeros esa experiencia y aplicarla también a vuestro trabajo diario en ECIJA. Mil gracias, Lola, por atender nuestra llamada. Gracias a ti. Y bueno, que sigáis trabajando, que hay mucho trabajo por delante, pero se va avanzando poco a poco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.